Luché por tanto, luché por este momento, luché para estar aquí, para estar en este altar, para estar con ustedes. Y doy gracias al que vive para siempre, porque Él es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y esa es su misericordia. Y eso es lo que nos da ahora. Agárrese de esa palabra. Agárrese de ese rema. Dios es fiel y está con nosotros. Está aquí. Ha venido a sanarnos. Ha venido a liberarnos. Ha venido a sacarnos de la esclavitud del pecado. Y ha venido a llevarnos a sus atrios celestiales. Ese es nuestro lugar. Los atrios celestiales. Es el lugar del Hijo de Dios. Y a eso ha venido, a sanarnos. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Eso es lo que quiero hablar ahora. Ha sido momentos muy duros que he vivido. Tome asiento. Fueron momentos muy duros. Pero esa palabra que quedó al final del video, que es el Salmos 118, 17. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces lo que queda ahora es que viviré y contaré las obras de Jehová. De aquí para adelante hasta el último aliento de mi vida. Porque fue una experiencia sobrenatural. Fue algo que yo no creía que podía pasarme a mí. Por un momento pensé que yo era inmune o era asintomático, porque pasaban los meses y no me llegaba. Mi familia había dado positivo, había estado a fin de año, en diciembre. Mi esposa, mis hijas se enfermaron, mis suegros, mis cuñados. De todos los que vivimos en el condominio, que éramos 19, de los familiares ahí, 14 enfermaron al mismo tiempo. Y de esos 5 que no enfermaron, uno era yo. Entonces pensé que ya no iba a venir y que no me iba a contagiar. Pero lo cierto es que no supe en qué momento, pero sí sé que me descuidé unos días. Y en ese descuido me contagié. Por eso desde aquí les digo, no descuidemos, no bajemos la guardia, no dejemos de hacer la bioseguridad, es muy importante. Pero había un propósito, que ninguna bioseguridad y ninguna iba a frenar lo que se venía. Porque cuando Dios permite, es porque hay un propósito mayor. Y lo cierto es que empecé con un resfrío. Y un resfrío exactamente como siempre me venía. Entonces yo creía que era un simple resfrío. Pero me fui a hacer la prueba y dio negativo. Pero yo creía que no pasaba, que era un resfrío normal. Pero volví a hacerme la prueba. Y cuando volví a hacerme la prueba por segunda vez, dio positivo. En ese momento comencé a orar y pedirle a Dios que no sea grave. Porque siempre en mi interior había un sentimiento que si me daba, podía ser muy grave. Yo lo sentía eso. Por eso tomé mis precauciones también. Por eso tomé y contraté una póliza exclusiva de COVID. Una buena póliza. Eso le recomiendo también a todos, tomemos previsiones. Pero claro que tenía la mejor de las pólizas, la que nunca falla, Jesús. Esa nunca falla. Esa es la que está con nosotros donde estemos y con quien estemos. Pero había sucedido algo muy importante. Unas semanas antes de que suceda todo esto, yo tuve una guía del Señor y me dijo que me enviaba una nueva temporada. Y yo lo prediqué, si ustedes recuerdan. Prediqué del avivamiento, estuve predicando. Y eso me llevó a entrar en una intimidad con Dios.
Y Él me guió a que yo haga en esa intimidad, comience a pedir perdón por todo este tiempo, y a perdonar principalmente. A perdonar a las personas que me habían hecho daños en los últimos años, pero sobre todo a renovar mi compromiso con Él. Y yo lo hice y pensaba que era porque venía el avivamiento. Claro que viene, pero todavía primero había que quemar una gran etapa. Y ahí fue de que yo agarro, lógicamente, y entiendo el propósito de estas acciones, pero eso lo veo después. Pero en ese momento yo le cuento a mi esposa lo que me había pasado y le comenté todos los detalles. Y esto jugó de dos maneras luego con ella, con mi esposa y mis hijas. Porque ellas recordaban lo que yo les había contado que había hecho. Y esto tenía dos formas que podían interpretarse. Una era de que yo me había preparado, me había puesto a cuenta con el Señor para entrar en la guerra espiritual que tenía que librar. Esa era una posibilidad. Pero la otra era también que mi esposa recordaba la teoría que yo siempre le cuento, de que a los hijos de Dios, antes de llevarnos a su presencia, nos da a Dios un tiempo para ponernos a cuenta con Él. Entonces esa idea también le venía a la cabeza de que yo me había puesto a cuenta con Dios para ir a su presencia. Entonces era un conflicto ahí y teníamos que ir. Fue un momento muy difícil lo que tocó vivir en ese momento. El 7 de abril me internaron en la clínica. Fueron 2 días de internación que pasaron rápidamente y me fui deteriorando, y mis pulmones fueron tomados por la neumonía y comencé a deteriorarme. En ese momento incluso pidieron unas ampollas muy caras y que no habían en Bolivia. Buscaron por todos lados, las iglesias, en La Paz, los hijos de La Paz, amigos, todo el mundo se movilizó para buscar esa ampolla. Y en eso, una mujer que había enfermado con su esposo y que compraron estas ampollas en Brasil, pero yo oré por ella, y cuando oré ella se sanó y no usó la ampolla para ella y la guardó. Cuando ella se enteró, le habló a mi esposa y le dijo: tengo la ampolla, se la voy a dar para el pastor. Le ofrecieron más dinero de lo que costaba y ella no la quiso vender porque era para mí. Y la segunda ampolla también alguien no la había usado y la había guardado, y las 2 ampollas estaban guardadas para ese momento. Pero aún así mis pulmones se iban deteriorando cada vez más, pero Dios estaba en control de todo. En ese momento fue una señal para saber que en lo que venía Dios estaba en control, y eso fue lo que entró. En el segundo día, en la tarde más o menos, la llaman a mi esposa al doctor y le muestra la tomografía y le muestra todo lo que estaba sucediendo, cómo iba yendo, y le muestra de que definitivamente tenía que entubarme. Ella no lo quería. Llamó a mis hermanos, mis cuñados, y todos se reunieron y estuvieron toda la tarde en la clínica, y nadie quería que me intuben. Y en ese momento que estaban ahí esperaron, pero al final los dos médicos de la familia, son varios médicos que hay, pero 2 que estaban ahí fueron a hablar con el doctor, y de allá volvieron y explicaron de que definitivamente era necesario hacerlo. Entonces mi esposa me dice ella: puede ser, pero yo no voy a tomar esa decisión. Incluso le dijeron: usted firma y ya no necesitamos hablar con él, solo lo vamos a dormir y él ni va a saber. Pero ella no quiso hacer nada. Ahí se fueron a la casa, y cerca de la medianoche yo hice una videollamada con mi esposa y mis hijas, y estaba yo con una máscara que es la máxima máscara que se puede poner. Esa era la máscara
que ya si ven está conectada a la máquina, pero es máscara. Entonces ahí, en ese momento, es en que mis manos ya no resisten el peso del celular y se cae a la cama. Y se queda una hora el teléfono ahí encendido y mi esposa, mi hija comienzan a hablarme, comienzan a orar. Veían cómo mi respiración iba bajando cada vez más y durante esa hora veían cómo yo me iba quedando sin oxígeno. Y entonces ahí ellas cantaban, ellas oraban, ellas me animaban para levantarme, pero ya yo no tenía ánimo. En eso se corta la llamada y es que vienen a buscarme para llevarme a hacerme una prueba. Me hacen una prueba para saber la capacidad y ya no la pasé. Entonces ahí me explica el doctor y me dice, no hay más, usted lo vio. Y yo le digo, está bien, entúbeme, pero déjenme hablar con mi familia. Entonces me consiguieron mi celular y a 2, 3 de la mañana las llamo y le digo, no he pasado la prueba. Este es un momento que yo no quería que suceda, pero me van a intubar y yo lo he decidido. Entonces ellas ya no me dijeron nada y ahí les dije, me van a dormir y voy a despertar sano. Esas palabras fueron un rema para ellas. Cada vez que las cosas se ponían difíciles decían, pero él dijo que iba a despertar sano. Fueron 11 días de incubación, 11 días de lucha en ese sentido. Mucha gente, su mente sigue funcionando porque te colocan en un coma inducido. Había 2 detalles que Dios me había ocultado de toda la investigación que yo hice sobre lo que era intubar. 2 cosas. Una que era estar en coma inducido. Yo pensé que era dormido. Yo había estudiado sobre él. Y otra que me enteré que vieron ustedes en el video cuando el periodista dice solo el 30% sobrevive. Ahí cuando estaba en la entrevista yo lo escucho y ahí me quedé duro. Yo no sabía ese detalle. Gran detalle, ¿no es cierto? Pero en mi caso, cuando vino la crisis, ese porcentaje quedó prácticamente en nada. Entonces Dios estaba trabajando en mí. El día que me internaron, yo estaba en mi cama y estaba orando y diciéndole, Señor, me has puesto en esta prueba. Yo siempre que estoy en prueba le hablo lo que dice la palabra. Me dice que no hay prueba que yo no pueda soportar y me das la salida. Y entonces le dije, Señor, dame la salida, dame la palabra rema con la que yo voy a salir de aquí. Y en ese momento, y era el primer día de internación, en ese momento entran las enfermeras para cambiarme la ropa, cambiar las sábanas. Y entonces en el procedimiento que ellas hacen, me vuelcan. Y en lo que me vuelcan de lado, miro por la ventana y veo al frente del estacionamiento de la clínica que está al frente de la calle, y veo un letrero al fondo, una F y una E, y decía fe, fe. Miren ahí ese letrero, miren las flechitas que indican por dónde tienen que estar los autos. Y si ustedes miran la F, no indica a nada, a un pasillo peatonal le indica. Cuando estábamos ya, después que pasó todo, estábamos con mis hijas y mi esposa en la habitación y les cuento esto. Cuando les cuento y después les digo que le saquen foto, y Carlita dice, se olvidaron de sacar la F. Y yo le digo, no se olvidó Dios, Dios la puso ahí para el día en que yo tenía que verla, porque yo me entré con eso. Esa era fe, eso era lo que me iba a sacar de ahí, era la fe. Y ahí recordé la palabra profética para este año que lancé en Año Nuevo. Y recuerda que le dije
complicado lanzar en esta época, complicado lanzar palabra profética, pero yo lancé 2 pasajes, Hechos 18 del 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No es tiempo de temer, sino es tiempo de hablar. ¿Recuerda ahora? Y el otro pasaje decía lo mismo, Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No es tiempo de creer, no es tiempo de temer, es tiempo de creer. No es tiempo de temer, es tiempo de creer solamente. Y serás sano, y serás salvo, y serás rescatado, y tendrás todo lo que tienes que tener, y lo que Satanás te robó te lo devuelve al 100 por 1. Y llegó el momento de intubarme. Como dije, 11 días fueron, y se desató la guerra espiritual. Fue la guerra más grande que he librado por mi vida. Este es un testimonio que lógicamente todo hijo de Dios que tiene un propósito es muy fuerte. En esa misma prédica de Año Nuevo yo decía: la prueba cuando es grande es porque la victoria es más grande todavía. Y esa victoria es más grande todavía. Vamos a cosechar esa victoria, porque no es para mí, es para todos. Es para todo. Porque el aceite que se derrama sobre la cabeza, se derrama sobre las barbas, y se derrama hasta el pueblo, y se derrama al que lo recibe. El que lo recibe lo toma, porque lo que viene es para ti. Lo que viene es para ti. Comenzaron a orar por mí, mi familia, la iglesia, hermanos de muchas iglesias en la ciudad, en el país, en las naciones, de muchas naciones. La llamaban a mi esposa para decirle que estaban orando por mí, por mi vida. Y todos los días iban afuera de la clínica. Mucha gente iba y oraban con fe. Y estaban orando ahí. Y esas oraciones las escuchaba. ¿Por qué? ¿Cómo las voy a escuchar? Esa era la habitación en la que yo estaba. Y yo la escuchaba. Pero cuando yo estaba en el coma inducido, ¿cómo yo iba a poder escuchar si yo estaba totalmente dormido? Pero mi mente se pudo dormir, pero mi espíritu estuvo guerreando, escuchando todas las oraciones, toda la alabanza que había. Mi espíritu lo escuchó y se unió a la guerra espiritual. Mi espíritu nunca estuvo en coma. Mi espíritu estuvo guerreando por mi vida. Y fue algo que fue muy fuerte. Porque cuando ya comienzo yo a relatar, cuando ya estoy en mi habitación, y comienzo a relatarle a mi esposa y mi hija qué es lo que yo había vivido, entonces comenzamos a ir coincidiendo que lo que yo estaba guerreando, lo mismo se estaba guerreando en la casa, en la familia, en la iglesia. Todo lo que se había desatado era lo mismo, y en los mismos tiempos que yo iba guerreando en las áreas de la guerra espiritual, los mismos tiempos, las mismas áreas se iba guerreando en la iglesia. Y eso fue algo impresionante. Y en ese momento fue cuando las estrategias de guerra que Dios le había dado a mi esposa, ella comienza a lanzar la guía a los intercesores. Se levantan ayuno, se levanta vigilia, se levanta la oración en la clínica, y comienza a moverse de una manera donde Dios le estaba dando a ella las instrucciones para hacer la guerra espiritual, y al mismo tiempo a mí me daba las mismas instrucciones. Esa es la conexión espiritual. La ciencia no lo acepta. La ciencia puede decirte: no,
la mente todavía funciona, hay alucinaciones, sueños, cosas. La ciencia dice eso, pero nosotros sabemos que el espíritu está por encima de la ciencia, está por encima de lo que la mente puede creer y pensar. Entonces fue una estrategia de guerra espiritual por mi vida. Y ahí fue donde libramos la primera batalla. La primera batalla se centró en la brujería y también en deshacer las palabras de maldición que habían lanzado contra mi vida y contra el ministerio. Y esto era bien fuerte. Y esta guerra que comenzó a librarse fue muy fuerte porque el espíritu de muerte venía a engañarme. En ese mismo tiempo mi esposa vino acá solamente con unos pocos líderes, pastores, y comenzaron a hacer la guerra desde aquí. Y lo hicieron contra la brujería. Incluso vinieron al altar aquí y desde aquí empezaron la guerra de la brujería. ¿Cómo empecé yo la guerra? Contra la brujería también. Y ahí estaba yo guerreando contra la brujería. Y me veía peleando con los brujos. Iba y venía. Y en eso viene el espíritu de muerte, que era como una bruma negra, con una silueta. Y ese venía y me hablaba y se reía. Y de repente venía una cara roja y se reía y me engañaba. Me decía, entregate. Entrega tu espíritu. Vos sabés cómo hacerlo. Entregate al Señor, entregate al Padre. Hacelo, me decía. Y por un momento casi me engaña. Por un momento casi le digo, Señor, si es esa tu voluntad, te entrego mi espíritu. Y en lo que digo eso, lo miro así riéndose y me doy cuenta que era el espíritu de engaño. Y en ese momento que me doy cuenta, comienzo a decirle, espíritu de muerte, no tienes parte conmigo. En el nombre de Jesús te echo fuera de aquí. Y ahí se fue el espíritu de muerte. Y en ese momento yo entro a una guerra ya en el segundo cielo. En ese momento me traslado y ya yo estoy en mi cama de la terapia y comienzo a ver el cielo. Y ahí comienzo a recordar que la lucha espiritual en el segundo cielo la hacen los ángeles. Y ahí le digo, Señor, manda al arcángel Miguel a pelear por mí. Y en eso que estaba, comienzo a verlo. Comienza a llegar en su caballo. Comienza a luchar. Comienza a luchar con sus espadas. Y ahí le digo, manda ángeles guerreros. Y comienzan a llegar los ángeles guerreros. La segunda forma que oraban era, manda al arcángel Miguel. Las oraciones eran, manda al arcángel Miguel, manda al arcángel Miguel. Y yo estaba pidiendo lo mismo. Y yo le decía, manda ángeles ministradores, manda al arcángel Gabriel. Yo estaba queriendo todo. Pero Dios es perfecto, no lo mandó a Gabriel, porque no era para eso. Y mandó a los ángeles. Y es más todavía, yo estaba ahí y sabía que era una lucha que yo tenía que librar. Pero en un momento tenía que hacerlo solo. Pero miren cómo las oraciones Dios me lo hizo mostrar de una manera. Y era que mi esposa y mis hijas se hacían chiquititas y venían acá a un lado de la cama y oraban y salían así y me hacían que yo la vea, pero yo me hacía el que no las veía. Y ellas me ayudaban en la oración y se perdían. Y después aparecían y se perdían. Entonces me hacían saber de que estaban orando igual conmigo, que estaban guerreando igual conmigo, que estaban pidiendo igual los ángeles conmigo, que las oraciones de ustedes estaban llegándome y ahí yo no estaba solo. Yo luchaba por mi vida, pero no estaba solo. Y en ese momento que estábamos en la guerra, como que lo hacen retroceder a los demonios, y ahí Miguel pone a dos ángeles con las espadas de esta manera a cuidar. Y entonces yo quedo más tranquilo, descanso. Y él se va. Y en ese momento, en uno de los momentos, agarran las espadas y se cruzan. Y en lo que se cruzan las espadas, comienza la guerra otra vez. Entonces ahí que empieza la guerra de nuevo.
Yo recuerdo el pasaje y le digo, Señor, tu palabra dice que nuestro abogado es Cristo. En ese momento que yo veo eso, le digo, Señor, manda a tu hijo, manda a tu hijo. Ya era con él. Y comienzo a decirle, Señor, manda a tu hijo. Y en ese momento veo el cerro, veo el sepulcro, la piedra movida, y lo veo a Jesús caminando por el sendero. Lo veo venir. Y cuando Él está allá, a lo lejos, se da la vuelta y me dice, Carlos, he venido a sanarte. Tranquilo. Tranquilo. Y desaparece. De repente vuelve a aparecer y me dice, están esperando un paro cardíaco. Y el paro va a ser a las 3:30. Entonces, yo miro el reloj. Había un reloj frente mío. Yo estaba en coma, pero yo lo veía el reloj. Cuando iba a llegar a las 3:30, Él me agarra y me hace un rodillito rojo, como esos rodillitos de teflón que entran a los tornos. Y en lo que ya a las 3:30, Él me gira hacia adelante y me hace saltar el paro. Y cuando estamos al otro lado me dice, ya está, ya no puede volver más ese paro, está sano, me dice. Y se fue. Y se fue. Ahí yo quedé tranquilo. Ahí yo quedé tranquilo. Y miren, habían pasado muchas cosas. En el momento que Él se va la primera vez, yo comencé a gritar ahí, como que le gritaba a la gente de terapia. Yo gritaba y decía, Dios es sobrenatural y me va a sanar y me va a sacar de aquí, me va a sacar de aquí. Dios me va a sacar de aquí porque es sobrenatural y en el último segundo me va a sanar. Y eso yo repetí muchas veces y decía, me va a sanar, me va a sanar. Y en el último minuto, y ahí fue que en el último minuto de las 3:30 fue que Él vino y me dio la vuelta. Creemos coincidentemente que es el momento cuando se disparó todo. Cuando me entra la bacteria hospitalaria, se dispara todo. La ferritina se va a 3000, el hígado se va a valores 4 veces más. Todo se dispara y lógicamente en esos casos es solo esperar el paro cardíaco o la embolia, que es lo que ya te llega al fin. En ese tiempo incluso tenemos una pastora de la iglesia que tenía una amiga que trabajaba ahí adentro y la llama y le dice, ¿sabes qué? Hay que orar por tu pastor porque solo Dios para que nos saque de esto. Así fue, ¿no es cierto? Entonces estaban esperando lo peor. A mediodía le habían llamado a mi esposo y le habían dicho, está progresando bien, ya está desvolcado, está yendo bien. Y a las 2-3 horas en la tarde la llaman y le dicen que me había puesto mal. Y entonces ahí es cuando ella se vuelca en la guerra espiritual. Ahí es cuando se vuelca y empieza a luchar la guerra, todo lo que le he contado. Ahí es cuando empezamos a luchar. Y en un momento ellos deciden volcarme de nuevo. Ya yo estaba ya para despertar y me vuelcan. Y en lo que me vuelcan comienza todo el trabajo que Jesús había hecho. Yo creo que ahí coincide. A mí me vuelcan longitudinalmente, vamos a decir. Pero Él me volcó hacia adelante, Jesús. Pero en lo que me volcaron, todo se normalizó. El 100% de oxígeno que yo estaba necesitando en ese momento bajó a 70. Los valores comenzaron a normalizarse. Y en menos de 12 horas ya yo estaba estabilizado. Y ese fue el tiempo que Dios comenzó a hacer el trabajo de sanidad. Y a los 2 días ya me estaban desentubando.
Y ese fue un momento muy fuerte. Cuando Jesús desaparece y me dice ya está sano, yo comienzo a gritar. Yo me veo ya dentro de la terapia y comienzo a gritar: Jesús me resucitó, yo soy un milagro de resurrección. Y comienzo a gritar ahí, comienzo a gritar y decía yo soy un milagro de resurrección. Y gritaba. Y esos momentos, lógicamente, en lo físico yo estaba en coma, porque la naturaleza, la normalidad no podía ver lo que estaba sucediendo en el espíritu. Pero ustedes estaban sabiendo, porque ustedes oraban con fe, ¿no es cierto? Oraban con fe. Siempre hay el que claudica en un momento, siempre hay el que piensa mal, y siempre hay los que esperan lo peor, incluso hasta los que desean lo peor. Pero aquí solamente se cumplía la voluntad del Padre. Y eso fue lo que sucedió. En ese momento de crisis, mi esposa, mis hijas se ponen a orar y comienzan a hacer una guerra tan grande, tan fuerte, y le piden al Señor una palabra. Y Dios le dijo así: yo lo haré, yo lo haré. Y este era coincidentemente el segundo cielo cuando yo estaba peleando, era en el segundo cielo. Y le dijo: yo lo haré. Cuando ellos recibieron eso, ellas entendieron que ya Dios estaba en control y que todas las estrategias espirituales iban a funcionar. Yo lo haré. Y fíjese, nosotros cantamos esa canción que hemos cantado hace un momento: hazlo otra vez. Esa era la guerra, yo la escuchaba esa canción. Ellas lograron meter un parlante y yo estaba escuchando esas alabanzas, las que hemos cantado, yo las escuchaba. Y son las escogidas, las que más golpearon mi ser, y eran las que más cantaban ustedes también ahí en la noche. Para los que fueron a la clínica, para los que creían, para los que confiaron, para los que lo sabían que si estaban ahí iba a suceder. Pero yo sé que desde su casa o de otros países la oración llegaba igual, porque en el espíritu no hay espacio, no hay tiempo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, en ese momento, todo comenzó a normalizarse. Y mi organismo comenzó a normalizarse. Y esa fue la respuesta, que Jesús lo hizo otra vez. Jesús lo hizo otra vez. Jesús lo había hecho otra vez y me había sanado. Ahora venía otra etapa. Había que desentubarme. Entonces mi esposa comienza a presionar a los médicos y le decían: desentúbelo. Hasta que uno le dice: no se puede. En el caso de su esposo hay que esperar 24 a 48 horas para ver cómo evoluciona. Y vamos a ver qué pasa. Al amanecer, esto fue a medianoche, al amanecer me estaban desentubando. A las 7 de la mañana me desentubaron. Y ahí a las 10 de la mañana la llama y le dice: ya está desentubado y está bien, está tranquilo. Así le dice el doctor: está tranquilo. Que la primera vez que me iban a desentubar yo estaba fatigado, que es lo normal. Todo el mundo despierta enojado. Hay uno que recién despertó y se salió y se bajó de la cama y quería salirse y quería sacarse todo. Eso es normal. Y yo desperté tranquilo, porque sabía que ya Jesús me había sanado. Y es más, yo le dije, ese es cuando ya Dios, el día que me desentubaron. Y ahí es que habían armado, ya esto no estaba pero había armado mi esposa y tenía todo un equipo de doctores, de gente que le informaban, que le decían. Tenía yo mi médico de cabecera y todo eso. Y esa es la de fisioterapeuta, la fisioterapeuta que iba a atender a los otros, porque todavía a mí no me tocaba. Y por la puerta, que era de vidrio, me saca esa foto para que pueda ver mi familia que estaba bien. Y yo le hago así. Ese fue el día que me desentubaron. En ese día mi esposa comenzó a mandar audio gritando: lo desentubaron, está bien, está bien. Y seguro que ustedes recibieron esos audios. Ella estaba llorando
Y estaba gritando eso. Era la gran noticia, se esparció por todos lados, pero era el cumplimiento de las oraciones y la promesa contestada. Y eso fue lo que sucedió ahí. Fue una cosa muy fuerte. Había que salir rápido de terapia. Entonces ya venía el otro desafío, salir rápido. Ahí le dicen, en los casos de él, por lo menos 10 días de terapia para recuperación. Pasaron 3 días. Y al tercer día entra el doctor y me dice, ¿cómo está? Estoy bien, doctor. Le dice, míreme, estoy bien. Por favor, mándenme a pies. Necesito ver a mi familia. Quiero ver a mi familia. Y él agarra y dice, no, imposible. Para usted es imposible. No, incluso, a ver, ¿qué fecha es ahora? Me dice, 7, le digo yo. 7. Era 21, 22, no sé cuánto era, 23. Yo le digo 7, el día que me internaron. Y fíjense, 7, me sigue el 7, ¿no? Y salí de la clínica el 28. Son 21 días, procesos de 21 días. El 21 día estaba fuerte como el hormigón. ¿Ah? El ayuno de Daniel, el ayuno de Daniel. Y bueno, se va el doctor, después viene otro doctor. Y él entra, este es un doctor cristiano, y entra y me dice, aquí hay una unción fuerte. Me dice. Así es, le dije yo. Aquí hay una unción fuerte, y vos sos un hijo de Dios. Y le di palabra ahí. Y le dije, y le di palabra. Y él se fue estremecido con esa palabra que dio. Es que, ¿qué había pasado? Esos 2 primeros días ya en terapia, despierto. Yo le digo, Señor, ya estoy sano, ¿ahora qué viene? Y el Señor me dice, mi gloria. Y comencé a buscar la gloria de Dios. Y comencé a buscar. Y sentía que había un concierto. Cuando salí le dije a mi esposa, hay que llamarlo a Marcos Witt para agradecerle el concierto que hizo por mí. ¿Qué? Me dice. Y es que cuando yo escuchaba la alabanza, escuchaba que Marcos Witt estaba haciendo un concierto para toda Latinoamérica por la salud, por mi salud. Y eso es lo que yo creía, porque yo escuchaba esas canciones y yo alababa ese primer día. Y ahí me puse a buscar la presencia de Dios. Y en eso que estaba en la presencia de Dios, fue una noche, fueron 2 noches de gloria, 2 noches de la presencia de Dios. Y en una de esas que estaba ahí en la presencia, entra la enfermera. Y en lo que entra la enfermera, me dice, aquí hay algo raro. Me dice. Sí, le digo, es la gloria de Dios. Y en lo que le digo eso, comienza a llorar. Comienza a llorar y comienza a estremecerse la enfermera. Ahí le hablan por el monitor y se la sacaron. Y ahí yo le digo, en este lugar la presencia del Lord está cayendo. Y está cayendo en muchas personas. Está cayendo en los enfermos, en los médicos, en las enfermeras. Está cayendo en este lugar. La gloria de Dios está en esta clínica. La gente se está sanando, comencé a decir. Y lo proclamaba. Confiar. Y ese era un momento muy fuerte. Y es que yo estaba viviendo en la gloria. Y yo agarraba y decía, le hacía así. La cortaba la gloria. Porque la veía esa bruma en el techo. Y veía las luces. Veía que entraba una luz. Y yo pensé que se habían puesto como las LED que se coloca encima del vehículo. Y yo veía un vehículo rojo en el estacionamiento que me ponía esa luz y entraba a mi cuarto. Y era un Jeep rojo. Después le pregunté quién venía en un Jeep rojo. Y me dice mi esposo, nadie. La única es la pastora Irene, que tiene una camioneta roja, pero no tiene esa luz LED. Pero yo veía la luz LED, que cuando estaba en la gloria de Dios venía y entraba esa luz. Y esa luz me decía, estamos aquí. Estamos orando por vos. Estamos orando abajo. Y ahí es cuando yo escuchaba oraciones. Ahí escuchaba lo que estaban haciendo ahí debajo de mi ventana. Fueron momentos muy fuertes. Y hay muchos más que con el tiempo van a ir saliendo más detalles. Pero hoy, mire, ya estamos ya a punto de que tengo que terminar. En ese momento vuelvo al doctor que a las 8 me había dicho imposible y se va. Y después a tipo 11 vuelve el mismo doctor
abre la puerta y me dice, usted se va en la tarde, me dijo. Alístese, se va a pies a la tarde. Y salí en 3 días de terapia, de recuperación. Y me fui a pies. Y yo estaba con una unción. Y cuando llego a la habitación me espera la doctora que era de ahí, de internación del piso. Y me dice, y le digo, quiero ver a mi familia. Y comienzo a sentir una unción, comienzo a llorar y la doctora comienza a llorar conmigo. Había algo ahí que se derramaba impresionante. Y cuando ya veo a mi esposa, a mis hijas, fue el momento glorioso cuando dije, gracias Señor, gracias por lo que has hecho. Estamos aquí, estoy aquí. Y ahí empezaba otra vez internación, otro 10 días de internación. Pasaron unos 3 días, era un lunes. Y entra la doctora jefe de internación y le digo, doctora, solamente por curiosidad, quiero saber cuánto cree usted que me voy a quedar. Me dice, era lunes, porque me dice, miércoles vamos a hacer una evaluación y depende de esa evaluación, el miércoles vemos si se va o se tiene que quedar unos días más. El día martes, cuando entra a su ronda, entró, abrió la puerta y me dijo, usted se va mañana, así que alístese, mañana se va. Fíjense, en la desentubada, en la salida de terapia y la salida era con una voz que venía y le decía a los médicos, él se va. Dios estaba ordenando. Cuando Dios ordena, hasta el incrédulo obedece. 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 Fue una cosa impresionante. Él ya había ordenado. Salí el 28 de la clínica y fue un momento muy grande. Mucha gente me esperaba. Los tengo como en fotografía a cada uno así. Los veo ahí, los veo su cara de felicidad. Veo a cada uno que estaba ahí. Unos con letrero, otros llorando, otros cantaban. Fue una cosa muy grande ver eso. Y saber que Dios me había sanado. Y Dios que me había liberado y me había resucitado. Fue una prueba muy grande. Como decía, van a ir saliendo más detalles. Pero lo más importante ahora es que salí con ideas muy claras. Muy claras. Una de las secuelas del COVID es que uno no recuerda muchas cosas. Y los médicos siempre me estaban haciendo pruebas. Y me decían, recuerda esto, otro. Un rato de eso, hablamos de la tableta de carbón. Y ahí le dije, estreptocarbocateazol. Ahora sí estaban convencidos de que ya tenía memoria. Desperté con memoria. No me duelen los huesos, me está viendo caminando. Me dolía un pie, pero era otra bacteria que me había entrado en terapia. Tenía razón de sacarme rápidamente de ahí. Una bacteria en la articulación de mi dedo del pie, que ya está sana, que ya puedo caminar aquí. Hace 3 días no podía sentar mi pie. Y aquí estoy. Tengo la certeza que mi propósito no se había cumplido. Y tengo la certeza que ahora se cumple mi propósito. Mucha gente y muchos hijos de Dios y siervos de Dios se han ido con esta enfermedad. Y me preguntaron por qué. Y ahí Dios me dio respuesta. Porque cuando se cumple tu propósito, es tiempo de irte a la presencia de Dios. Justos y pecadores. Llueve para justos y pecadores. También las pestes nos tocan. Pero cuando has cumplido tu propósito, es tiempo de irte con Él. Gracias a Dios, mi propósito no se ha cumplido todavía. Estamos como Pablo, de ida a Roma. De ida a Roma. Así que lo apedrearon, le naufragó, lo latigaron, le picó la víbora. Pero él sabía que no moría porque él llegaba a Roma. Así que vamos hacia allá. Vamos, iglesia, tenemos que ir hacia allá. El Señor nos lleva hasta allá. Hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito en la iglesia. Y ese no se ha cumplido todavía. El Señor me dio 3 columnas principales que quiero dejarle. ¿Estoy haciendo todavía? Yo sé que estamos entusiasmados, pero quiero dejarle esto bien claro. Dios me habló que hay que explotar estas 3 columnas.
La primera, me dice, volver al primer amor. Y cuando el Señor me dice, volver al primer amor, le digo, pero Señor, si yo te he servido, si yo lo hago con amor, con cariño. Y Él me dijo, volver al primer amor. Cuando estaba hablando con mi esposa y mis hijas, me dice Victoria, estábamos pidiendo una palabra durante la prueba. Y Dios me llevó a Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 4. Y ella estaba buscando qué iglesia somos. Y dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Escuche bien, escuche bien. No se distraiga. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esas son las palabras que Él está hablando, de que no podemos dejar ese entusiasmo del primer amor. No podemos dejar de que lo primero era Dios, lo primero, la prioridad. Nos olvidábamos de dormir, nos olvidábamos de comer, nos olvidábamos de todo por hacer la obra del Señor, por estar orando, por estar cantando. Nunca nos excusábamos en ese primer amor. Lo que Él está hablando, iglesia, es que volvamos a hacer la obra de Dios con ese primer amor, con ese fuego. La segunda columna es que se cumplirá el propósito. El propósito se cumple en mi vida y en tu vida. Los cielos están abiertos ahora para que el propósito se cumpla en tu vida. Decláralo. Decláralo. Dios me dijo, te estoy entregando sano. Me han hecho análisis de todo. Me han hecho ecografía del corazón. Me han hecho gasometría de cómo están mis pulmones. Y usted me está escuchando cómo están mis pulmones. Todos los valores, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, orina y todo eso, normales. Normales. Así que yo siento y escucho la voz de Dios que me dice, así te estoy entregando. Ahora sé mi propósito. Ahora cuídate también, me dice. Es decir, no tengo secuelas. No tengo secuelas. Aquí me ve. Mucha gente cuando vio el arte me llamaron y me dijeron, ¿no estás muy exagerado? ¿Por qué no esperas más? Claro que puedo esperar más, o no me esperaba una semana, 2 semanas más. Pero Dios me dijo ahora, porque soy testimonio vivo de sanidad y voy a estar en el otro servicio diciendo esto mismo al pueblo que viene. Y la tercera columna es que confirma que somos guerreros espirituales, que esta es una iglesia guerrera, que somos guerreros, que nos levantamos en guerra, que nuestro llamado es ese. Fue impresionante. Mi esposa, antes de esta crisis, armó cuadrillas de guerra, ¿se acuerdan? Armó cuadrillas. Cuando vino la guerra estábamos preparados, ya estaban las cuadrillas así. Así que yo ahora te invito a que refuerces esas cuadrillas. Refuerza esas cuadrillas. Yo quiero agradecer a todos los que oraron. Quiero agradecer en cada una de las oraciones. No puedo dar nombre porque me voy a olvidar, pero sé que serían muchos también.
Pero había gente que destacó punta de lanza. Cuando mi esposo dijo, vamos a hacer vigilia, aquí estamos. Y organizaron las vigilias. Y habían gente que estaba dispuesta a que cuando no venga alguien, cubría la hueca. En la jerga militar se dice hueca cuando hay un espacio. Y él estaba ahí como todo un general cubriendo la hueca, orando en la guerra. Otros iban a la vigilia, otros iban a las clínicas, otros desde su casa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Cada oración que lanzaron me llegó. Cada oración que lanzaron me fortaleció. Quiero agradecer esas horas de sueño, los que ayunaron. Eso es guerra, entrar en ayuno. Mi esposa decía, vamos a hacer esto. Y había un equipo que decía, vamos, pero eso tiene que crecer. Tiene que crecer una escuadra, tiene que volverse un batallón. Un batallón tiene que volverse un ejército. Porque somos un ejército de guerra. Y declaramos eso, una iglesia de guerra. Para luchar contra la enfermedad, para luchar contra la pobreza, para luchar contra la injusticia, para luchar contra todo virus, toda pandemia de este mundo. Estamos para luchar. Levantémonos en guerra. Levántate, iglesia. Hay un avivamiento para tu vida. Hay un avivamiento que viene ahora. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Vamos, levántate otra vez. Otra vez. Montañas, yo creo en ti. Vamos, iglesia. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Vamos, Él mueve montañas. Yo creo en ti. Él me sacó de la muerte para estar aquí contigo. Yo sé que tú Lanzamos ahora. mueves montañas. Yo creo en ti. Lanzamos ahora. Si tienes un enfermo, hay una familia aquí. Hay una familia aquí que lo harás otra vez. Que está en la misma sala que yo estaba. Sé que lo harás otra vez. Hay enfermos en la terapia ahorita en la clínica que ya estaban cuando yo llegué. Johnny Villavicencio, 1 o 2 días antes que yo me interne, me llamó Alexander Arrazo y me dijo, ore por él. Está mal en la clínica. Y yo oré por él y que sabía que a los 2 o 3 días iba a estar en la habitación de su lado. Y él todavía sigue ahí. Sigamos orando por él. Sigamos orando por Erasmo. Sigamos orando por esa gente que está ahí. Todas las terapias están llenas en esta ciudad y en todos los países. Sigamos orando con autoridad porque este virus está vencido, porque la pandemia se va a ir y va a haber tiempos mejores para tu vida. Pelea ahora, habla, declara, decreta. ¿Qué necesitas? Háblalo ahora. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar y en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Hazlo otra vez. Tú sé que lo haces montañas. Sé que lo hace por tu vida. Creo en ti, sé que lo hace por tu vida. Otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Voy a lanzar una campaña. Sé que lo hace otra vez. Sé que lo harás. Pero necesitamos ponerle tarea a esto. Así que hay parado, iglesia. El Señor me mandó hace tiempo ya, pero ahora se va a cumplir lo que no hacíamos: hacer una campaña. Esta campaña se llama Cada uno gana un alma. Le vamos a repartir ahora a todos esta tarjeta, que es un sobre. Da el tamaño de una tarjeta para que usted la ponga en su billetera, para que usted la ponga en su cartera, para que ande con ella como si fuera su tarjeta de crédito, porque aquí va a haber algo más grande que una tarjeta de crédito.
Aquí adentro hay 5 espacios para que usted ponga 5 nombres de personas que usted quiere que se conviertan. Y esas 5 personas usted va a orar, va a interceder, va a ayunar, va a guerrear por la vida de esas 5 personas todos los días hasta que usted lo vea en la casa del Señor. Así que lanzamos, cada uno gana un alma, porque ahora hacemos evangelismo. Ya estamos lanzando el evangelismo con los jóvenes. Ya los sábados estamos haciendo la campaña. El ministro Edgar es el líder del ministerio de evangelismo. Y entonces, ahora, cuando usted necesite algo de esta campaña, cuando usted tenga una duda o algo, llámelo, pregúntele. Cuando usted está con alguien duro que no se puede, o cuando usted dice, yo quiero a alguien que me acompañe, voy a ir a hablar por este que estoy orando, alguien lo va a acompañar de la iglesia. Y lógicamente vamos a hacer evangelismo sectoriales, me dijo el Señor. Por eso ahora están los jóvenes. Después vamos a hacer evangelismo con las Déboras, vamos a hacer evangelismo con los hombres, vamos a hacer evangelismo con toda la iglesia. Vamos a estar motivados. Pero esta es la primera. Usted es un evangelista. Usted puede orar por 5 personas y puede traerla a esta casa del Señor. Así que reciba esto. Levante la mano a los que no tienen todavía esa tarjeta. Levántela para que los ujieres les puedan dar su tarjeta. Si por algún motivo usted la pierde, pida otra. Y anote esos nombres. Porque este es el tiempo del avivamiento. Y el avivamiento lo hace usted. El avivamiento lo hace usted. Así que, iglesia, Dios te bendiga. Gracias por sus oraciones. Y en el nombre de Jesús ahora vamos a orar por las ofrendas. Lo voy a hacer yo, porque no saben las ganas que tenía de estar en este lugar y ser bendecido.